Hola, ¿qué tal? El mundillo del PC Gaming está pasando por una crisis muy grande y no se sabe cuándo esto va a acabar. Por este motivo, muchos de vosotros estáis buscando alternativas para poder jugar a videojuegos durante todo este tiempo que dure esta situación. Por eso, en este vídeo os voy a mostrar 4 alternativas que tenemos. Bueno, hay más, pero estas son las que se me ocurrieron a mí que me parecen las más atractivas. Pero antes de citarlas y desarrollarlas, os voy a poner un poco en contexto de lo que está pasando. De cara al consumidor, ¿qué es lo que nos ocurre? Pues bien, los usuarios de PC, cuando nos íbamos a montar un equipo, ya sea para jugar a videojuegos o para editar o cualquier otra tarea, lo que hacíamos era meternos en una página que se dedicase a la venta de componentes de ordenador, elegir las piezas por separado y montarnos nuestro propio PC. Esta era la mejor manera, calidad-precio, de ajustarnos a nuestras necesidades para poder sacar el mayor rendimiento en las tareas que queríamos, teniendo en cuenta nuestro presupuesto. Esto era mucho mejor que comprarse un equipo premontado, por ejemplo. Lo que pasa es que ya os habéis dado cuenta, esto viene desde hace meses, principalmente en el tema de las tarjetas gráficas hay una falta de stock muy grande. Entonces, si quieres comprarte una GPU dedicada, está jodido, porque cuando hay alguna unidad, además de que hay muy pocas, cuando las hay, los precios son escandalosamente altos, al doble o al triple del que deberían tener. También están aumentando los precios de las unidades de almacenamiento, de los discos duros, SSD, a veces también de la RAM, esto ya fluctúa más, pero en definitiva está todo muy mal. Mucha gente pensaba que esto era debido exclusivamente al tema del minado de criptomonedas. Si bien es cierto que eso influyó, el problema es mucho más gordo. ¿Por qué podía ser lo de las criptomonedas? Pues porque para conseguirlas hay que ofrecer unos servicios, los cuales se basan en cálculos realizados con tarjetas gráficas dedicadas. Por eso hay gente en China, por ejemplo, que tiene naves industriales llenas de PCs con un montón de GPUs, para así tener más potencia de cómputo y a su vez más posibilidades de llevarse su premio, el Bitcoin, Ethereum, etc. Y esto también está afectando a los discos duros y SSD porque hay otro tipo de moneda que se consigue aportando capacidad de almacenamiento. Pero, ¿por qué el problema viene de mucho más atrás? Pues estuve informándome y parece que esto se viene gestando desde hace años. Y es que las fábricas que, valga la redundancia, fabrican para todos, que tienen la materia prima para poder crearse todo tipo de componentes o de aparatos tecnológicos, pues ya estaban con una carga de trabajo realmente alta para poder ofrecer toda la oferta de microchips a la gran demanda que había. El mundo de la tecnología cada vez se está volviendo más y más grande y más aparatos necesitan de estos microchips. Entre esto y el confinamiento, que ocasionó un pico de ventas altísimo debido a que mucha gente tenía que teletrabajar, por lo que se compraron muchos PCs y portátiles, y por otro lado, muchas otras personas se compraron otros productos tecnológicos para mejorar su ocio y mantenerse entretenidos durante el encierro, como pueden ser videoconsolas, televisores, smartphones, etcétera, etcétera, etcétera. Y sumado a todo esto, el valor de ciertas criptomonedas como el Bitcoin estaba en completo auge. También cabe mencionar que hubo una parada a nivel mundial en la fabricación en general. Cerraron las fábricas durante un tiempo por culpa de nuestro amigo el virus. Hay un montón de factores que alteraron todo. La demanda aumentó tantísimo que la burbuja explotó. Y aparte de todo lo ya comentado, también existe una escasez en la propia materia prima necesaria para fabricar estos chips. O sea, es un caos absoluto. Ya había problemas, ¿no?, que se veían venir, es algo que se estaba gestando desde hace ya tiempo, pero debido a lo ya comentado, pues el proceso se aceleró una barbaridad y encima pues también hay otros problemas. Por eso mismo, el problema no solo ocasionó una crisis en el mundillo del hardware de PC, sino que esto es una crisis tecnológica mundial a nivel general que afecta a un montón de otros sectores, como puede ser el del automóvil o algo que os pega más de cerca, el mundo de las videoconsolas. Ya veis que tampoco hay PlayStation 5 ni Xbox Series X, o si hay algunas unidades, que sí, a veces aparecen, pero son a cuentagotas, hay muy poquitas. El problema es más complejo de lo que os acabo de comentar, me estoy dejando muchas cosas atrás. También hay mucho lío entre proveedores, tiendas, marcas, hay ciertas guerrillas por ahí. Casi todas las marcas dependen de las fábricas principales de chips, pero después también es un tema de países, por eso Estados Unidos está haciendo inversiones muy grandes y otros, que es una de las soluciones, ¿no?, que están llevando a cabo. Estoy hablando de construir más fábricas. Pero esto no se hace ni en una semana, ni en dos, ni en un mes, ni en dos, ni en tres. Va a tardar más. No voy a profundizar mucho más, hay gente que lo puede explicar muchísimo mejor que yo esto, para eso tenía que hacerme un guión y no decirlos todo de memoria como estoy haciendo ahora, explicándoos cada cosa, quién fabrica, quién no, a quién beneficia, a quién perjudica y todo esto, que puede ser un vídeo interesante, pero eso lo podemos dejar para otro día. Así que centrémonos en las alternativas. ¿Cuáles son? Pues principalmente
yo diría que la primera son algunos PCs premontados. Sí, parece extraño, pero nos pueden salvar ahora los premontados en esta crisis. Salvar a medias, tenéis que tener en cuenta que vais a tener de todas maneras sobrecostes al compraros uno, pero quizás no tan grandes como, o quizás no, seguro que no son tan grandes como montando tu PC, eligiendo tú cada componente. ¿Dónde podemos comprar estos premontados? Pues yo diría que lo mejor es iros a una tienda que se dedique a la venta de componentes, como puede ser Coolmoth o PC en Componentes, aunque hubo alguna que otra polémica, ¿verdad? Hace poco. Pero bueno, en ese tipo de tiendas, independientemente del país, es donde podéis encontraros el PC de manera más fácil, sin que entendáis muchísimo sobre hardware, porque si os vais a un centro comercial como el Corte Inglés o Walmart o el que sea, pues ahí ya podéis tener más problemas. Ya hice un vídeo de premontados hace tiempo y sabéis que venden algunos con componentes de referencia o que están muy mal calidad-precio o que llevan un año o dos en la tienda que no se vendieron y siguen vendiéndose al mismo precio al cual salieron en su día, y es una completa odisea. Así que lo mejor es irse a una tienda que sepas tú que, bueno, que normalmente vendían a precios que estaban bien. Y cuando tengas el PC, miras los componentes que trae y comparas con otras tiendas que también se dediquen a la venta de hardware. ¿En dónde está el mejor calidad-precio? Pues ahí. ¿Para esto hay que tener una mínima idea? Sí, pero es una solución. La segunda es montarte un PC por piezas que, en lugar de traer una tarjeta gráfica dedicada, pues tenga un procesador con gráficos integrados. Obviamente no va a ser tan potente nunca un CPU con gráficos integrados como una buena tarjeta gráfica dedicada para jugar a videojuegos, pero es una solución. Y además, siempre han sido y siguen siendo una buena alternativa calidad-precio. Hay CPUs con gráficos integrados realmente baratos y funcionan bien. Tenemos tanto por Intel como por AMD. AMD tiene los mejores, pero Intel también podéis compraros el i5 11400 y montaros un PC con eso y echar partidas a juegos. Ya hice vídeos sobre esos procesadores. Y también hay más stock ahora de los que no había, los Ryzen 3 3200G y Ryzen 5 3400G, porque se están empezando a fabricar en Estados Unidos, ¿vale? Ahora lo está haciendo otra fábrica, pero es el mismo procesador en principio, no hay problema. Así que esa es otra solución. ¿Cuál es el problema de esta? Pues que muchos de vosotros queréis jugar a títulos AAA, por ejemplo a un Cyberpunk 2077, que es muy exigente y un procesador con gráficos integrados sufre para poder correrlo. Hay muchos que no son capaces ni de broma y otros que lo corren con una calidad gráfica muy bajita y una resolución baja, pero lo importante es jugar. Pero hay una tercera solución que puede ligarse a la segunda y hacer ahí un combo. Estoy hablando del cloud gaming, de jugar de manera remota, el famoso juego en la nube. Ya sabéis que hay dos servicios principales, aunque hay más. Sería Google Stadia, GeForce Now, también podemos poner a PS Now, y el Xbox Game Pass también tiene ahora cloud para jugar desde la nube. Entonces tenemos esos cuatro que ahora os voy a explicar cuál funciona mejor, cuál peor, cuál recomiendo yo, cuál no. Y el combo que podéis hacer es tener un ordenador que tenga un procesador con gráficos integrados y jugar de manera local con tu PC, pues al Counter-Strike, a un Valorant, a un GTA V, a los juegos que te lo permita. Y ya los juegos que no sean capaces de correrlos bien o como te gustaría que sean triples A o que vayan a salir unos nuevos que ya digas tú, ni imposible con mi CPU con gráficos integrados poder jugar a esto, pues se puede jugar de manera remota a esos, de manera local, juegos poco exigentes, y utilizar el cloud gaming con tu PC para jugar a títulos exigentes. Eso es una solución que yo veo y ahora os diré qué tal va. No me quiero liar más, que me estoy enrollando mucho. Y la cuarta solución sería comprarte una videoconsola, pero como no hay ni Xbox Series X ni PlayStation 5, bueno, o prácticamente no hay ninguna, lo que hay bastante stock de la Xbox Series S, que la tengo por ahí atrás, que es una videoconsola que cuesta 300 euros, vas a poder jugar a títulos AAA bastante bien, a una resolución máxima de 2560 x 1440, y después tienes el servicio de Xbox Game Pass, que puedes pagar una mensualidad, que creo que eran unos 10 euros al mes, ahora os pondré el precio, si lo digo mal, más o menos, y tenemos una lista de unos 100 juegos, o incluso algo más, a los que podemos jugar, tengan multijugador o no, sin ningún tipo de límite. Muchos para algunos de vosotros serán relleno porque no os interesan, no son tan famosos, pero otros de ellos pues están muy bien e incluso cada mes van renovando. Entonces es una solución. Y si no, claro, si encontráis una Play 5 o una Xbox Series X, pues compradlas, pues que está muy bien. Cada uno que compre la que más le guste. Así que ahora voy a desarrollar alternativa por alternativa todas las que tenemos y cuáles son los contras de optar por una de esas 4 soluciones que os vengo a proponer hoy.
La solución número 1 son los PCs premontados, ya os dije cuáles podéis comprar. Siento no especificarlo mucho más, tendría que hacer una guía aparte, pero está muy complicado y sí es cierto que para haceros con un PC que esté realmente bien, teniendo en cuenta los tiempos que corren y que nos va a salir caro igual, pues hay que entender un mínimo de hardware para saber lo que estás comprando y no es fácil de determinar. Además está un poco loco todo, cada tienda pues puede optar por poner un precio más alto o más bajo. Ahora, como hay tanta demanda, pues hay un montón de problemas y es todo muy caótico. Por lo tanto, es que es mejor que me preguntase persona por persona si esto está bien, este PC está bien que venden aquí, y yo le diga que haciendo así un contenido para todos, pues no puedo especificar más, pero os puedo dar consejos. Y en resumen, lo que deberíais hacer es comprar un premontado en una tienda que se dedique principalmente a la venta de hardware de PC. No sin antes fijarse en los componentes que lleva el equipo, ir a otra tienda, encontrar un ordenador similar y comparar precios. No compréis un PC en la primera tienda que encontréis, comparad. El tema de la segunda alternativa de comprarte un PC por piezas que tenga un procesador con gráficos integrados o un premontado que tenga uno, si veis que calidad-precio pues conviene incluso más, pues abajo en la descripción os voy a poner algunos presupuestos para no liaros, porque si no el vídeo duraría 40 minutos. Pero es eso, tenéis los i5 11400, los Ryzen 5 3400G. Si encontráis alguno de estos que vendían para PCs ya premontados, que ahora en algunas tiendas los venden por separado, que eran los Ryzen 4000 para PCs de sobremesa, de escritorio, como el Ryzen 5 4650G, por ejemplo, pues mira, pues también podéis tirar por ahí. Pero ahora vamos a hablar del cloud gaming, que muchos tenéis muchas dudas, aún no sabéis algunos ni siquiera qué es. Pues es jugar de manera remota. Hace falta tres elementos principales. Uno es el terminal, otro es la conexión a internet y otro es el servidor. El terminal es el dispositivo que estemos utilizando para poder jugar nosotros, ¿no? Por ejemplo, un PC, ya sea de sobremesa o un portátil. También puede ser un teléfono móvil o incluso una televisión. Pero creo que casi todo el mundo va a jugar en un PC o en un portátil. Y lo guay de todo esto es que no necesitamos uno que sea potente. Los requisitos mínimos para poder jugar en cloud, en cuanto a hardware se refiere, de nuestro terminal, son muy bajitos. Los podéis ver en las páginas de las plataformas de Google Stadia, GeForce Now, PS Now o la que sea. Bien, ¿cómo funciona esto del juego en la nube? Teniendo en cuenta esos tres elementos, pues desde nuestro terminal, por ejemplo con el ratón, hacemos un movimiento, ¡fum! Se tiene que mandar la señal por el segundo elemento, que es la conexión a internet, que le llega al servidor, que básicamente es un PC que está en otro lado, que es donde se está ejecutando el juego. Entonces, pues tiene que devolver la señal de la acción que hayamos hecho para que se represente en nuestra pantalla. Es decir, movimiento por internet, lo ejecuta el servidor, vuelve y lo vemos en la pantalla. Todo eso tiene que ser en una fracción de tiempo muy pequeñita para que no se note la latencia, es decir, que el tiempo que transcurre entre que ejecutamos la acción y la vemos representada en la pantalla que estamos utilizando para jugar. A día de hoy eso ha avanzado bastante y se puede jugar sin ningún problema a modos campaña. Está bastante bien, no es lo mismo que de manera local, pero se puede jugar. Tranquilos que se puede jugar bien. Ya un modo multijugador a mí no me convence. A mí en lo personal yo creo que no está listo todavía, pero bueno, eso también depende del nivel de exigencia que tenga cada uno como usuario, pero de manera local está guay. Y como las latencias están en todo, nada trabaja de manera instantánea, casi pero no, hay cierto retraso en los periféricos también, en monitor, teclado, ratón y demás. Por este motivo os recomiendo encarecidamente que primero, en cuanto a conexión a internet, siempre por cable, no juguéis por wifi, y hablando de periféricos, todo por cable también, ratón, teclado, mando o lo que sea. Así reducimos al máximo posible las latencias y le ponemos la menor cantidad de trabas posibles también a todo el proceso, ¿no? Desde el envío de señal de la acción que hagamos, que se envíe por internet, que la ejecute el servidor, que vuelva. Cuanto más limpio sea todo ese proceso y menos obstáculos se encuentre por el camino, mejor experiencia de juego vamos a conseguir. En cuanto a la conexión a internet necesaria para poder disfrutar de estos servicios, pues utilicé un software que limitase la mía de manera manual porque tengo 500 megas simétricos y no hay ningún problema, funciona bien, perfecto, Google Stadia, GeForce Now, cuando PlayStation Now jugué, bueno, porque a veces no se conectaba, pero cuando se conectaba iba de maravilla y se veía muy bien. Pues vale, sí, claro, ¿qué problema hay? Ninguno, se ve de maravilla y va bien. Pero ¿qué pasa cuando tienes una conexión no tan buena?
pues ahí tenemos que ver los mínimos, que te lo ponen las páginas, ¿no? De estas plataformas. Te pone en Google Stadia que necesitas mínimo 10 megas. Pero como no me fío un pelo, pues lo ajusté de manera manual. No lo puse a 10 megas, lo puse como a 11,5 megas de bajada y de subida había como 2. Y ya funcionaba de manera decente Google Stadia. Pero GeForce Now ya no, requería como de unos 15 en adelante. Estuve haciendo un montón de pruebas. ¿Y cuáles son los pros y las contras de estas plataformas? Voy a centrarme en Google Stadia y GeForce Now, que creo que son las más famosas. Google Stadia tiene un inconveniente en comparación a GeForce Now. El pro es que funciona con una conexión de internet no tan buena, pues funciona mejor. Pero la contra es que es una plataforma cerrada en la cual sí que, a ver, tú pagas una mensualidad como en todas, 10 euros al mes. Y tienes juegos disponibles a los que puedes jugar, pero después hay otros que no. Y si los quieres, los tienes que comprar dentro de Google Stadia. Y en GeForce Now no es tan así, porque en GeForce Now puedes jugar a los que ya tienes comprados en PC. Si eres un usuario ya de PC y tienes juegos en Steam que no te funcionaban tan bien, pues como ya los tienes comprados en Steam, pues vinculas las cuentas de GeForce Now y Steam y juegas. Si tienes el Cyberpunk o el GTA, imagínate en Steam, y quieres jugar por cloud, pues ya puedes jugar, no tienes que comprarlo otra vez. En cambio, en Google Stadia, sí, tú puedes tener en PC el de Witcher 3, que si no lo tienes comprado en Google Stadia, tienes que pagar por él otra vez, ¿entendéis? Pero se puede jugar ahí. Yo recomendaría mínimo para curaros en salud de 15 a 20 megas de conexión a internet. Si tenéis menos de ahí, pues, a ver, podéis probar a pagar una mensualidad de los servicios o probarlo gratis, porque alguna creo que se puede probar gratis, pero estaríais jodidos. Pero es una solución el cloud gaming para jugar más que nada a modos campaña, no tanto a multijugador. Pero es una alternativa. Una cosa que quiero dejar clara es que siempre os hablo en base a mi experiencia personal. Lo probé desde mi oficina, desde España. Dependiendo del lugar en el que vivas y la distancia a la que estés del servidor al que te conectes, la experiencia puede cambiar. También depende de la cantidad de gente que esté jugando en ese momento. Siempre os hablo en base a lo que yo pruebo, nada más. Y cada plataforma de cloud gaming pues tiene sus pros y sus contras, como digo, tendríais que ir investigando y leer y ver la que más os gusta. Pues a los que seáis usuarios o hayáis tenido una PlayStation, pues PS Now os molará por el tema de los exclusivos que hay. Después, si queréis una calidad gráfica alta, pues en GeForce Now es la única plataforma que permite jugar con Ray Tracing, aunque creo que la mayor resolución y fotogramas por segundo, ese combo es donde se puede conseguir de mejor manera, es en Google Stadia. Aunque tened en cuenta que solo podréis jugar hasta 60 Hz, que creo que no es problema para ninguno, porque son alternativas. Tampoco vamos a pedir nada a 120 Hz o lo que sea. Ni todo el mundo tiene pantallas que le permita jugar así, o televisores, o lo que sea. Y la cuarta, que puede ser la mejor alternativa para muchos sin duda, a menos que queráis un PC sí o sí, es compraros una Xbox Series S. 300 euros, tenéis el servicio de Xbox Game Pass con más de 100 juegos al mes, que muchos no os interesarán, pero oye, hay otros que sí, que son muy buenos, y algunos de ellos pues se van cambiando cada mes, y así tenéis nuevos títulos a los que podéis jugar sin límites, ya sean modos campaña o que también tengan modo multijugador. Y es una consola que funciona bastante bien, a mí me gusta mucho y recomiendo encarecidamente, así que pues si solo queréis jugar a juegos, es una alternativa buenísima para romperos la cabeza lo menos posible, y para gente que tenga conocimientos muy básicos, pues es lo que más recomiendo, es una Series S. Y si no, si queréis un PC, pues ya tenéis las otras alternativas que en función de vuestros conocimientos, unas opciones son más atractivas que otras. Y también en función del presupuesto, obviamente. Así que, pues este es un vídeo que espero que os ayude, es un poco una charla que tendría con un amigo de lo que le recomendaría yo. Son soluciones, no creo que sean abstractas, yo creo que profundicé lo justo para haceros reflexionar un poco, pensar y actuar según más os convenga. Así que eso es todo, espero que os haya gustado. Si queréis apoyarme podéis seguirme en Instagram, Twitter y demás. Tenéis los enlaces a todas mis redes sociales abajo en la descripción. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!